Hola, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Terapia familiar orientada al fortalecimiento de vínculos afectivos, realidades y desafíos. La docente que impartirá la presente sesión es Teresa Lomelí Hernández, que tiene un magíster en psicoterapia infantil por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, es neuropsicóloga especialista en terapia breve por el Instituto Milton Erickson of the Bay Area. Tiene un entrenamiento en la técnica de la caja de arena con Violet Oaklander y con José Luis Gonzalo Marrodán. Es docente titular de posgrado, diplomados y entrenamientos en psicoterapia y en la técnica de la caja de arena. Directora de modelo Vincularte, proyecto orientado a la promoción, intervención y capacitación para el desarrollo de vínculos entre padres e hijos. Es psicoterapeuta familiar en prácticas privadas desde hace 23 años y supervisora clínica certificada por el Centro Milanés de Terapia Familiar. Tiene una formación en psicoterapia sistémica por el Centro Milanés de Terapia Familiar. Es educadora en masaje infantil Vímala por la Asociación Española de Masaje Infantil y es certificada en Círculo de Seguridad para Padres por Circle of Society International. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Técnicas Clínicas Introductorias para trabajar los vínculos afectivos en intervenciones familiares, que tendrá sus sesiones en vivo los días 3 y 10 de diciembre. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud y educación en general o estudiantes de último año interesados en la temática. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado de toda la sesión, por la que los invito a que participen hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar a la certificación, bueno, al certificado de participación de este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Teresa para que inicie la exposición del día de hoy. Muchas gracias, Catalina. Bienvenidos, bienvenidas. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Este tema no lo había dado aquí en Adipa, había dado la técnica de la caja de arena, así que estoy muy feliz porque este tema tiene años en mi vida que me apasiona, que me llama. Y ahora creo que es un muy buen momento para poderles compartir, ahora que estamos en un momento en la psicoterapia, en nuestra práctica profesional también, quienes no son psicoterapeutas, pero que se dedican a la educación, al trabajo social, a la psiquiatría, en donde es un punto clave temporal en donde requerimos atender a las familias, hay nuevas necesidades. Y también tenemos que reflexionar sobre qué es lo que de verdad ayuda a las familias que tienen niños, niñas, adolescentes, qué es lo que la experiencia de quienes estamos trabajando con familias nos ha dicho que por ahí es el camino y qué es lo que nos ha dicho la experiencia de que por ahí ya no, aunque sea lo que a veces más se está repitiendo en cuanto a la práctica. Entonces, bueno, pasamos a la presentación. Les voy a tratar de platicar primero qué es lo que vamos a ver ahora como de temas específicos para organizar la experiencia y luego ya vamos a irnos punto por punto de una manera pues traté yo como lo más concreta posible para abrir boca, para que se queden como con una perspectiva, con un panorama más abierto y que nos abra boca también para el curso que tendremos este sábado 3 y el sábado 10 de diciembre. Entonces, bueno, yo le quise poner así, o sea, creo que es un título un poquito largo, pero creo que trabajar con familias es algo tan complejo y tan interesante y tan profundo
que a veces en una sola palabra no lo podemos definir. Entonces, terapia familiar orientada al fortalecimiento de vínculos afectivos, realidades y desafíos. Entonces, yo quise poner aquí como estas intervenciones familiares que hacemos, ya sea a veces solamente con los niños, solamente con los papás, con la familia completa. O sea, cuando lo hacemos orientándonos a esto que ahora necesitamos mucho en esta realidad, que son los vínculos afectivos, que es poner el foco en esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué realidades hay a nivel familias, a nivel social, a nivel cultural y a nivel profesional en nuestra formación? Y ante eso, ¿qué desafíos tenemos para poderlo enfrentar? ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a poder ver cuáles temas son los que nos van a ayudar a hacer como un mapa más claro para que nos quede una reflexión más profunda acerca de esto. Primero, vamos a abordar qué contexto tenemos en este momento en cuanto a las intervenciones con terapia familiar. Específicamente me voy a dedicar a las familias que tienen hijos o hijas en etapa de infancia y adolescencia. No voy a abordar en este seminario las familias que tienen ya hijos en etapa adulta, ¿sí? Ahora, vamos a ver cuál es el nuevo paradigma de intervención. Y esto es algo que no está necesariamente en los libros, en los artículos. Esto es algo que entre colegas hemos, digamos, co-construido basándonos principalmente en las carencias que veíamos en los modelos previos de intervención con familias o de psicoterapia infantil. Entonces, son las necesidades principales que tenemos que atender? Y entonces, teniendo esto, seguiría el próximo tema, que es un mapa guía. No me gustaría decirlo como mapa directivo, así normativo, que tiene que ser en ese orden, no, pero cuando estamos ante territorios más desconocidos, que no hemos caminado tanto, pues sí requerimos de alguna manera tener ciertas brújulas, tener ciertos puntos a dónde llegar, que nos guíen ante lo desconocido y que nos inviten a crear nuevas posibilidades y nuevas perspectivas. Entonces voy a dar estos 3 puntos, me va a llevar más o menos 1 hora, hora 10 minutos, tal vez, sí, 1 hora 10, 1 hora 15 a lo mucho, y después vamos a hacer un espacio para dudas y reflexiones. Prefiero que el espacio sea al final porque tal vez algunas de las dudas que tengan se van resolviendo a medida que les voy platicando de estos temas. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este tema de los vínculos afectivos, de la conexión emocional, de los vínculos de apego, ¿en qué estamos viviendo este momento a nivel social, cultural, histórico? Estamos viviendo un momento de relaciones afectivas con tendencia a lo líquido, ¿no? Desde esta modernidad que hace las relaciones afectivas un poquito más diluidas, con menor compromiso, con mayor tendencia a que todo sea como rápido, suavecito, que si se termina pronto no haya dolido tanto, que no sea tan profundo. Y esto lo podemos ver de una manera muy palpable en las relaciones de pareja actuales, como la dificultad para el compromiso, pero que también trae otras cosas diferentes, ¿no? O sea, la posmodernidad nos ha traído nuevas perspectivas, pero a la vez los vínculos afectivos han quedado ahí como en un punto un poquito diluido en cuanto a la parte de relación de pareja, pero también en la relación de padres e hijos tenemos un problema complejo que requerimos profundizar, y de eso vamos a hablar en un momentito más. También vemos que en este momento estamos orientados más hacia el pragmatismo, hacia lo que sea mucho más rápido, práctico, digo, lo cual es bueno tener un enfoque pragmático porque es parte de los cambios y parte de lo que requerimos para movernos, para transformarnos, pero de repente pareciera que queremos pasar a lo rápido, a lo útil, sin tener que tocar puntos reflexivos o puntos emotivos, sino lo que funcione, lo que me haga cambiar, no importa cuál sea el proceso con tal de que sea rápido. Algo que precisamente comentábamos con un grupo de colegas que tenemos un grupo de supervisión era que de repente
ya las personas buscan procesos de terapia muy rápidos, o sea, es como en cuánto tiempo, en cuánto tiempo se desaparece el síntoma. Y aunque insistamos los terapeutas en profundizar más y en que los cambios no necesariamente tengan que ser de 5 años la terapia, pero que los cambios puedan tener un cierto nivel de profundidad en segundo orden, que eso lo vamos a ver en un ratito más, ya las personas no están dispuestas a involucrarse en procesos así, tampoco en la psicoterapia, ¿no? Entonces tenemos también esto de la comida rápida, todo rápido, el hedonismo, o sea, el disfrute, pero no tanto como el disfrute a nivel profundo existencial, sino como la satisfacción momentánea en cada acción o en cada experiencia que tenemos, ¿no? Sin buscar un poquito más lo emotivo, lo reflexivo. Ahora, estoy brincando de niveles, pero también estamos ante un contexto socioeconómico de desigualdad, en donde si queremos hacer un curso de intervenciones, de técnicas de psicoterapia, de teoría del apego, si no estamos conscientes a quién está llegando esta información y damos como tips o recomendaciones a diestra y siniestra, como si todo el mundo estuviera con la misma realidad que conocemos nosotros, entonces estamos cometiendo un grave error porque no estamos viendo hasta dónde llega. Y esa es una de las reflexiones que teníamos mis colegas y yo de cómo ahora, a partir de que fue la pandemia, que nos globalizamos más, nos conectamos más, de repente mandamos el mensaje de si un papá o una mamá dice que la está pasando mal, que su historia de crianza se está reviviendo ahorita, que está atendiendo a su hijo en necesidades que no logra comprender, y de repente decimos, pues que vaya a terapia. ¿Sabemos cuál es el contexto de esta persona? ¿En dónde está? ¿En qué red de apoyo o no apoyo está viviéndose? O sea, sabemos que hay un contexto que probablemente tenemos que analizar desde diferentes perspectivas y que si no lo vemos, ahora sí que estaríamos omitiendo pues un tipo de visión sumamente importante. Tenemos también, por otro lado, problemas estructurales, o sea, problemas que van más allá de la voluntad de las personas, de las familias, de los padres, de las madres. Tenemos, por ejemplo, no sé, voy a ponerles un ejemplo, ¿no? En la etapa de desarrollo de los 12 años, niños y niñas deben de ya poder ir a la tienda solos, ¿no? Tener ese grado de autonomía. ¿De verdad? En todos los lugares, sí, lo tienen que hacer, pues a lo mejor lo hacen, pero ¿es suficientemente seguro como hace unos años o como en otros países? Probablemente no. O sea, tenemos problemas estructurales muy severos, tanto de inseguridad, de corrupción, de esto que hablábamos de la desigualdad. Por otro lado, en otras familias tenemos problemas estructurales de altas expectativas, de cumplir con el éxito social, que eso carga mucho a niños y niñas. Entonces, si no vemos todo esto que está encima de las familias, insisto, estamos omitiendo algo que nos ciega, nos hace cegarnos hacia una realidad que también está presente. Ahora, también tenemos otro problema, instituciones y servicios privados y públicos que sustituyen las competencias parentales en lugar de alentarlas, de promover su desarrollo, de acompañarlas. ¿Cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo que tal vez les suene en otros tipos de situaciones, pero el otro día la mamá de una amiga de mi hija estaba diciendo que su hija ya le había llegado su menstruación, pero que tenía muchas preguntas acerca de sexualidad y que ella como mamá, como no vivió esa experiencia de sentirse acompañada por su mamá en este tipo de cuestiones, pues no sabía cómo acompañarla en este momento. Pero la niña ya estaba yendo a psicoterapia con una psicoterapeuta, entonces la mamá le dijo a la psicoterapeuta, no sé qué hacer, ¿cómo le hago, cómo la acompaño? Y la psicoterapeuta le dijo, no te preocupes, yo hablo con ella.
Entonces, en un segundo, invalidó la posibilidad de esta mamá de que eso que no había vivido, ahora sí lo viviera de forma acompañada para poder acompañar a su hija, y entonces sustituyó la posible competencia en nacimiento de la mamá de acompañarla para simplemente pues invalidarla, ¿no? Entonces esto lo vemos, digo, les doy este ejemplo muy sencillo de una chica preadolescente y en una cuestión de sexualidad, pero lo vemos en muchísimas instituciones, intervenciones y servicios. Tenemos un grave problema de que las mismas instituciones reciben presupuesto y sobreviven porque atienden a mucha gente, y entre más sea inefectivo el proceso, más siguen o más subsisten, ¿no? Entonces, ese es un problema muy grave que finalmente hace que las familias se sientan cada vez más incompetentes, ¿no? Pero por otro lado, y lo pongo aquí en este último puntito con negritas, tenemos nuevos paradigmas, afortunadamente, de buenos tratos, de ecología emocional, de responsabilidad, de mayor sensibilidad, no solo hacia las personas más cercanas que están en nuestra familia más inmediata, sino hacia nuestras redes de apoyo, hasta nuestra comunidad. Entonces, afortunadamente, también está esta otra vertiente que nos está abriendo la mirada hacia conectarnos, hacia pedir ayuda, que de hecho sabemos que pedir ayuda y esa posibilidad de conectarse con servicios de apoyo y redes de apoyo formales y no formales es un gran indicador de salud mental. Entonces tenemos también esta otra posibilidad que yo en esa me quiero sostener y creo que es bastante fuerte. Y los profesionales que estamos como tratando de reflexionar acerca de esto, estamos muy esperanzados en que esta sea una línea que también vaya permeándose en toda esta otra realidad que no vamos a, digamos, no vamos a decir es que como hace 20 años, como hace 30 años, no. Sobre esta realidad permear esta perspectiva, ¿no? Entonces, ese es el momento actual. Ahora vámonos poco a poquito cómo esto se va traduciendo en nosotros, en las familias, en la psicoterapia. Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, en donde estamos ante el tema de la psicoterapia. ¿Podemos pasar la siguiente, Catalina, por favor? Sí está, ándale, está, gracias. Ahora, este es un tema bien interesante que a mí me ha llevado mucho tiempo de discusiones interesantes con mis colegas, con mis grupos de alumnos y alumnas. Esta parte de, a ver, cuando atendemos a familias que tienen niños, niñas, adolescentes, ¿qué toca? ¿Hacemos psicoterapia infantil? ¿Hacemos psicoterapia parental? ¿Hacemos psicoterapia familiar? ¿Hacemos un poquito de las tres cosas? ¿O entre que hacemos un poquito de las tres cosas realmente nos perdemos o no hacemos una intervención profunda y efectiva? Entonces, ¿qué es lo que vemos en la práctica cotidiana quienes trabajamos con familias? Por un lado, vemos como una línea de formación de la psicoterapia infantil, o sea, de psicoterapeutas infantiles que se formaron en terapia de juego, que toman muchos cursos de que tiene que ver pues con arte, que también con caja de arena, con técnicas lúdicas, metafóricas, muy valiosas, y que eso yo lo valoro muchísimo porque yo me formé desde ahí, y que son técnicas que de verdad movilizan, son técnicas que llegan a niveles bastante profundos precisamente en niños y niñas. Sin embargo, puede ser que sean muy extensos en tiempo esos procesos. Puede ser que ese niño o niña dure mucho tiempo yendo con este psicoterapeuta, que tal vez el psicoterapeuta tenga como la rutina de ver en sesión a este niño por una vez a la semana, y cada 5 o 6 sesiones, en el mejor de los casos, ve a los papás, les platica cómo va el proceso, da tips como para que los papás sepan qué necesita su hijo y cómo llevarlo a cabo en su casa, y así puede durar mucho, mucho tiempo. Y el vínculo principal, la conexión más importante, el espacio seguro de ese niño o niña, es el espacio terapéutico, lo cual es muy valioso también en muchos momentos. Pero pareciera que el espacio seguro no se construye
entre ese niño o niña y sus padres o cuidadores y su familia. Es como si fueran procesos paralelos, ¿no? Concesiones para los padres como verbales, nada más, conversacionales, probablemente de algún tipo de proceso de acompañamiento en las emociones o en las experiencias que están viviendo papás o mamás ante esto, pero como si fueran dos caminos diferentes. Y finalmente esto excluye a papás y a otros familiares importantes que son figuras de apego dentro del proceso mismo que se está viviendo en las sesiones. O sea, los papás o mamás, si no saben jugar con sus hijos, a lo mejor el niño aprende a jugar con el terapeuta de una manera en que se siente escuchado, el terapeuta escucha a ese niño o niña, y por otro lado, los papás dicen, pues sí, tengo que jugar con mi hijo, pero no tengo tiempo. A lo mejor no saben, y de verdad no saben cuántas veces llegué a escuchar a papás y mamás diciendo, es que no sé cómo hacerlo, a veces digo que no tengo tiempo, pero en realidad no sé cómo conectarme, me empiezo a poner a jugar con mi hijo y me empiezo a divagar y mi mente se va para otro lado, ¿no? Y era ahí cuando yo comentaba con mis colegas, decíamos, es que también, o sea, detrás de ese momento en el que papá o mamá se conectan con su hijo o hija, hay toda un contexto detrás que soporta esa conexión. ¿Y cuál es ese contexto? Es desde cómo están divididos las funciones familiares. O sea, mamá está tan sobrecargada que no puede ni conectarse porque también sabe que tiene 3 lavadoras que poner, que también tiene una presentación que hacer para su trabajo, que el día siguiente tiene que cuidar a su mamá, etcétera. O sea, y esas cuestiones, viéndolo desde perspectiva de género también, que son problemas estructurales más y más grandes que nos digamos que permean cada situación, entonces no podríamos decir que con una sugerencia o un tip de dale 15 o 20 minutos de tu tiempo a tu hijo o a tu hija, ya con eso entonces va a mejorar el vínculo. No es suficiente. Entonces la psicoterapia infantil tradicional, desde ese enfoque muy bonito y muy atractivo como terapeutas, porque la verdad es que es muy divertido trabajar con la infancia de una manera lúdica y nos hace aprender muchísimo, pero ¿de verdad es suficiente? Yo diría que no, hasta este momento. Y con esto no estoy diciendo que las sesiones individuales de terapia de juego con niños y niñas no funcionen. Por supuesto que sí, sí funcionan. Pero si no lo enmarcamos dentro de todo este contexto, probablemente sí es muy insuficiente. Ahora, por otro lado, puede haber una psicoterapia familiar desde una perspectiva sistémica que esté dirigida más bien a los padres, ¿sí? Que se diga, bueno, es que mi hijo tiene un problema de conducta, y bueno, sabemos que sí, o sea, ¿quiénes pueden sostener, modificar, ayudar, dar seguridad? Pues son los padres. Entonces, bajo la idea de que son los padres quienes pueden transformarlo, muy probablemente en estos y no solo es el enfoque, porque el enfoque sí incluye a los niños desde la perspectiva, pero si no tenemos técnicas o medios que de verdad los incluyan, entonces están, digamos, no desconectados de la experiencia real. A mí me tocó ver, por ejemplo, en algunas prácticas hace mucho, de intervenciones sistémicas donde se invitaba a los niños a la sesión de terapia familiar, pero era una sesión de terapia familiar probablemente, pues, predominantemente conversacional. Puede ser que hicieran un dibujo, pero luego era mucha conversación y tal vez un niño de 5 o 6 años se enfadaba, entonces empezaba a tener a lo mejor alguna señal conductual de enfado y entonces eso se observaba como un punto a trabajar y demás, pero pareciera que era como nada más a nivel diagnóstico la sesión para que después se trabajara con los padres cómo podrían hacerle ya en su casa, ¿no? Pero sin ese medio pragmático y emotivo que generara la conexión, ¿no? Entonces era como si los niños no tuvieran como voz y voto, tuvieran como visibilidad a nivel conductual, pero no más allá de eso, ¿no? Como si el lenguaje verbal, las terapias conversacionales fueran como, pues no fueran, son adultocentristas y entonces los niños quedaban afuera de todo esto. Y ahora, también hay otro camino
que también a mí me parece muy bueno que exista, pero que son las psicoterapias diádicas. O sea, mucho se da como entre mamá, y ahí es como un rol más relevante de la madre, lo cual, si lo vemos desde perspectiva de género, también podríamos tener muchas reflexiones, con su hijo o su hija, para ver la relación, incluso se graba video, pero está muy centrado solo en la diada. No hay sesiones familiares, muchas veces no se involucra al padre o no se involucra a otras personas importantes que son parte del equipo parental, ¿no? Entonces ahí es una unidad relacional bien importante, pero si solo nos fijamos en esa unidad relacional, podemos perder visión de otros aspectos importantes del sistema y del contexto sociocultural, ¿no? Entonces tenemos tres caminos que ocurren, que son los más vigentes ahorita. Yo pensaría que los dos primeros son los más vigentes y tal vez el primero, psicoterapia infantil, es el que más se utiliza cuando el motivo de consulta es por el síntoma de un niño o niña. Pero realmente esos tres caminos podrían integrarse un poquito más y esa es la propuesta que les traigo, ¿sí? Que ahorita la vamos a ver con más calma. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y yo aquí, antes de leerles estas reflexiones para que ustedes piensen acerca de eso, yo les quiero compartir qué experiencia a mí, a nivel personal y profesional, me cambió y me transformó para entonces buscar otros caminos y empezar a explorar lo inexplorado y a meterme en terrenos donde había poco, no había nada, o sí había, pero entonces a llevarme recursos y riqueza de un camino y de otro camino y poderlo compartir y estructurar, ¿no? Esto que me pasó fue hace como, híjole, más de 15 años, eran unos 17, 18 años. Apenas empezaba ya mi práctica como terapeuta, me había formado en un enfoque de línea humanista, había estudiado técnicas de terapia de juego que me encantaban, yo sabía cómo abordar el tema de las emociones, sabía que para poder expresar una emoción, primero también hay que trabajar con el cuerpo, con las sensaciones, y tenía, al parecer, muy claro, como toda esta parte de lo sensorial, de trabajar con los 5 sentidos, con la respiración, y todo eso lo hacía en psicoterapia de juego con los niños. Y yo era muy feliz inicialmente, ¿no? Tenía materiales y me metía a cursos, me formé con Violet Ocklander, que de ahí ya aprendí la técnica de la caja de arena y estoy muy agradecida con toda esa línea que me enriqueció tanto. Sin embargo, era como un modelo que yo adaptaba como de cajón para todas las familias que me buscaban, ¿no? Entonces era como, tiene problemas en la socialización. Bueno, vamos a trabajar esto, las emociones, trabajamos un poquito el síntoma, le voy informando a los papás, como les dije que era como la psicoterapia infantil tradicional, ¿no? Entonces, hubo una ocasión en que llegó conmigo una familia, que papá era mexicano, la mamá era de España y la niñita había nacido en México y tenía 5 años. Y el motivo de consulta era una fractura, digamos, del vínculo afectivo entre la mamá y la niña, porque tenían ya mucho tiempo en que todas las mañanas era pelea porque la niña no quería que su mamá la vistiera, pero luego sí quería, y entonces gritaba y pataleaba y la mamá se desesperaba, y luego cuando la niña se calmaba, la mamá le reclamaba. Entonces pareciera un tema sencillo, entre comillas, pero era tan cotidiano que ya la relación estaba de verdad lastimada. Entonces, pues yo empecé a trabajar 2 sesiones con la niña, después de la entrevista que tuve con los papás, y entonces yo estaba empezando pues como con mi método que yo sabía, intervención a través de los sentidos para luego llegar a las emociones y que la niña aprendiera a gestionar sus emociones y los papás la acompañaran en esto, ¿no? Pero entonces, en esa ocasión, estábamos trabajando el sentido del tacto. Entonces, trabajábamos así primero
un memorama de texturas, después la niña tenía que tomar algunas cosas del consultorio, yo tenía los ojos cerrados, ella me ponía ese objeto y yo tenía que adivinar qué era y si se me hacía agradable, desagradable, etcétera, ¿no? Entonces, estamos así jugando, estaba divertido. Y de repente la niñita me dice, oye, pero mejor que ya no sea un objeto, sino que sea que yo te toco con 1, 2 o 3 dedos en la mano y tú tienes que adivinar cuántos dedos eran. Y yo dije, ok. Pero de repente, ahí algo me hizo como cortocircuito. La mamá estaba afuera, en una salita que estaba así, contigua a la puerta del consultorio. La mamá estaba afuera esperando. Y yo estaba haciendo una actividad con la niña de tacto, de emociones, de sensaciones, de mucha intimidad también en ese sentido, cuando la niña empezó a decirlo a los dedos y dije, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, la niña se está conectando conmigo, pero esta niña necesita conectarse con su mamá. Entonces, fue algo que me hizo así como cortocircuito y dije, no, algo aquí no está bien. Le hice caso a ese cortocircuito, realmente, y eso les recomiendo que hagan caso a sus propios cortocircuitos cuando algo no les cheque porque su sensibilidad profesional dice, hey, aquí eso no va por ahí, no está funcionando. Entonces dije, no, entonces aquí le dije a la niña, ¿sabes qué? ¿Y si invitamos a tu mamá? Y la niña, sí, sí, sí. Abro la puerta, le digo a la mamá, oye, estamos haciendo un juego, yo creo que es mejor que tú lo juegues con ella, te invitamos. Y le expliqué la instrucción. Y entonces tengo así tan vivido ese momento, o sea, me acuerdo así de la ventana, de los peluches que estaban alrededor y estaban, la mamá estaba sentada en un puff, y la niña estaba frente a ella, estaba paradita, y entonces empezaron a tocarse las manos, se vieron a los ojos y bueno, la mamá empezó a conmoverse muchísimo, así de que le hicieron así como lagrimita en los ojos. La niña de 5 años también se conectaron, ya no hubo más palabras así que se dijeran, se dieron un abrazo y dije, por aquí es. Entonces de ahí me puse a buscar pues más opciones, más alternativas, dije, ¿a qué cursos me meto? O sea, el tema es relacional, pero ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? Yo puedo invitar a los papás y hacerlos que jueguen, pero ¿habrá un orden? ¿Habrá una secuencia? ¿En qué más tengo que fijarme? Invito primero a la mamá, luego al papá, haré sesiones de familia. Entonces, todas esas dudas hace muchos años empezaron a rondarme y gracias a esas dudas puedo decir que dejé de estar en un solo caminito y entonces empecé a buscar más caminos. Y entonces ya, ahorita les platico todo lo que busqué, pero creo que gracias a esa búsqueda y esa riqueza de cada camino, es que ahora he podido, con mi colega Mónica González, quienes estamos en Modelo Vincularte, en este proyecto que está orientado justo a este tema de los vínculos entre padres e hijos, y con las familias que ahora sí que generosamente se han prestado para poder experimentar con estas intervenciones diádicas y familiares. Gracias a eso hemos podido construir un camino que está abierto a muchas otras posibilidades, ¿no? Entonces yo aquí, platicándoles esta experiencia crucial que sí me marcó, me gustaría así como que tengan estas reflexiones para que igual cuando ya tengamos el momento de dudas y demás, los podamos comentar, ¿no? O sea, lo que hacemos realmente es terapéutico, o sea, realmente cambia, transforma, sana. ¿Qué tanto potenciamos las competencias de los padres, de las madres, de las personas cuidadoras? ¿Las sustituimos? ¿Confrontamos nada más para que para que se sientan más inseguros e inseguras o de verdad estamos alentándolas, ¿no? Ahora, requerimos nuevos modelos de intervención y formación, o sea, aunque no nos convence y sintamos esas chispas, seguimos haciendo lo mismo porque es lo que aprendimos y es lo que tenemos a la mano, digamos, como un modelo más coherente que venga de una misma línea. La otra pregunta es, ¿estamos adaptando nuestros modelos a las nuevas realidades contextuales y de estructuras familiares? O sea, cuando las familias ya no es nada más como, no es mamá y papá, es mamá con sus hijos, pero también la abuela es parte del equipo parental. Estamos incluyendo a estas personas y si las estamos incluyendo, ¿cómo? ¿Por quién empezamos? ¿Quién coordina el equipo parental? O sea, ¿estamos conscientes de todo esto? Entonces yo les dejo como
esa reflexión sembrada para que la vayan revisando a medida que vamos avanzando, ¿sí? Ahora, Catalina, no sé si sea bueno quitar la presentación y volverla a poner porque esas rayitas creo que solo se quitan si la volvemos a poner, se me hace. Ah, no, ya se quitaron, qué bueno, perfecto. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. En cuanto a qué opciones tenemos ante esta situación que estamos enfrentando a nivel profesional. Una opción es que nos apeguemos a lo ya estructurado, o sea, que sigamos un solo modelo que ya está propuesto, que tiene sus premisas, sus teorías, sus técnicas específicas, que está como alineado, ¿no? O sea, tiene un paradigma general, tiene sus teorías, tiene sus premisas básicas, tiene sus medios, sus modelos, sus técnicas, y entonces, pues con eso nos quedamos. Que en realidad quienes son un poco más ortodoxos ante un modelo dicen, o sea, si utilizas un modelo, solo utiliza este. No vaya a ser que te vayas a aplicar un poco de todo y te pierdas, ¿no? Que sería como, si ven las imágenes, esta estructura como de concreto, cuadrada, pesada, sería como pegárselo ya estructurado. El otro extremo sería ese collage, ese temor que se tiene cuando nos salimos un poquito del molde establecido y de lo que ya hemos aprendido, que sería como las fusiones provisionales, o sea, como medio temporales, así como se vaya necesitando, pragmáticas, o sea, que funcionan, que son útiles, pero que son un mix un poquito así como medio mal coordinado. Entonces aquí lo que hacemos es que combinamos técnicas para las intervenciones según se requiera, pero a veces esas técnicas, si las analizamos, tienen inconsistencias epistemológicas significativas, vienen de una raíz diferente y vienen de una creencia sobre la persona, sobre las relaciones, sobre las familias, sobre lo social, muy distinta. Y entonces, si nada más es como que porque funciona, sí tenemos un riesgo si no reflexionamos cuáles son nuestras premisas, ¿no? Y eso es riesgoso. Ahora, tenemos esta otra alternativa, que es la que yo también voy por esta línea, la que les propongo, que es la que tiene el mapita, la brújula, que es generar un modelo claro, pero abierto y flexible. O sea, integrando diversas perspectivas que van desde lo intrapersonal hasta lo interpersonal, contextual y sociohistórico. O sea, a manera de zoom, no como este zoom, sino con zoom de lente, que nos permite ver desde el desarrollo cerebral, que eso es así muy intra, hasta lo interpersonal, que pueden ser las relaciones diádicas en una familia o el sistema familiar, o el contexto y el momento sociohistórico, por ejemplo, momento pandemia con todos los cambios, todo esto a manera como de acercarnos y alejarnos sin que la persona quede tan iluminada en un reflector que no veamos qué hay alrededor, pero sin que tampoco estemos tan arriba que desdibujemos a la persona o a este niño o niña, ¿no? Entonces es como, aquí estoy mirando en intra, aquí estoy mirando inter, aquí estoy mirando contextual, o sea, que nos permita acercarnos y alejarnos. Hay un psicoterapeuta que se llama Jaime Inclán, que él hablaba justamente de esta posibilidad más ecológica, como ecosistémica, de integrar perspectivas en donde tengamos muy claro cuáles son las premisas, pero que sepamos que incluso dentro de lo ecosistémico puede haber premisas que coexistan aunque sean distintas, ¿sí? Aunque tengan algunas diferencias importantes, pero todo teniendo mucha claridad desde dónde vienen y por qué las estamos integrando, ¿no? Que eso sería muy diferente al collage como desarticulado. Y eso nos amplía posibilidades. Entonces vamos a seguir. Ahora sí, ya estamos como, ¿cuál es el momento? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál sería esta línea de mapa con brújula? Y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Para mí es como la pauta que conecta, o sea, la línea que sí hace que sea coherente desde el paradigma más grande, enorme y global, hasta la técnica o la intervención o la visión mucho más milimétrica, microscópica de las personas, y que son los vínculos. O sea, los vínculos en esta perspectiva que yo les quiero compartir sería como el hilo conductor.
Y ahora sí que me gustan las cosas un poquito metafóricas, literales, así como esta cuerdita que ven, que está formada como de muchas fibras, así, o sea, como si cada fibra fuera una persona, una posibilidad, una relación, y entre todas se hacen como este entramado, esta red de vínculos dentro de un tejido mayor, relacional, social, humano, pero que podemos saber que a nivel macro se hace de miles de colores, a nivel micro podemos ver esas fibritas que son inseparables de todo lo, de todo lo externo, de todo lo mayor, ¿no? Entonces aquí, ¿qué sería eso que nos hace conectar con todo y que hace que no nos perdamos de repente de la visión y que estemos viendo primero acá, hago terapia de pareja, hago terapia individual, hago para acá y hablo con la escuela, ya me perdí, ¿no? O sea, que lo relevante sean vínculos, relaciones, interconexiones y vínculos que ahorita lo vamos a ver como una relación mucho más cercana, afectiva, más permanente, relaciones como esas conexiones también que pueden ser o no permanentes, pero interconexiones que lo veríamos como a nivel contextual, como eso que no podemos separar de estas unidades tan básicas, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro hilo conductor. Vamos a la siguiente. Y aquí podríamos diferenciar entre cuál sería la definición de relación, de vínculo afectivo emocional y de vínculo de apego, ¿no? Entonces, relación podríamos pensar que es como la interacción entre dos personas donde media la comunicación. Digo, está súper reducido, pero eso nos permite como concretizar un poquito más. Esta relación puede ser circunstancial, superficial, podemos conocer a alguien en un curso, puede ser virtual, puede ser más presencial, puede tener ese ingrediente afectivo, íntimo, o también se puede sostener en el tiempo, ¿no? Como por ejemplo, me fui a un lugar, conocí a unos compañeros, incluso fuimos roomies por un tiempo, fue una relación que llegó incluso a un vínculo afectivo, pero ya no siguió por más tiempo, ¿no? Entonces, relaciones, esas conexiones que tenemos invariablemente como seres humanos. Ahora, cuando ya esa relación llega a tener este tinte de vínculo afectivo emocional, ya podríamos decir que es una relación donde ya existe empatía, donde ya hay conexión emocional, donde hay experiencias compartidas a lo largo del tiempo. O sea, un vínculo afectivo no se crea en un día, o sea, sí se crea con la acumulación de experiencias. Y a veces podríamos decir, hay personas con las que tenemos una relación nada más, aunque llevemos años de conocerla, pero no hay ese vínculo afectivo. Sin embargo, hay personas que en corto tiempo, por ejemplo, chicos adolescentes que se conocieron en un campamento de 3 semanas, o sea, pueden llegar a tener ese cúmulo de experiencias compartidas y de conexión que puede ser que lo valoren aún más que otras relaciones como más superficiales, aunque sean más constantes en el tiempo, ¿no? Y pues los vínculos nos estimulan, pueden incluir emociones agradables, satisfactorias, ¿no? Y ahora, el vínculo de apego, que ese sí ya es un nivel mucho más profundo, no es tan generalizado, no son tantas las personas con las que tenemos un vínculo de apego, es el que ya nos ofrece seguridad, nos ayuda a organizar las experiencias, a regularnos, a generarnos calma, especialmente en momentos de estrés. Y cuando tenemos un vínculo de apego con características de seguridad, entonces nos invita a tener como activo nuestro mejor funcionamiento. Inés Di Bartolo es la que nos da como esta definición que a mí me fascina, que es base y refugio seguro, y que es un centro de energía y fortaleza, ¿no? Ella, me acuerdo que en uno de los cursos que tomé, decía que cuando quisiéramos saber quiénes son nuestras figuras de apego, porque eso es desde la cuna a la tumba, o sea, siempre tenemos figuras de apego, pensáramos en si chocamos, si tenemos un accidente y ya, bueno, ya vimos que no pasó nada, pero estamos con todas las emociones a tope, ¿a quién es la primera persona que le hablamos como para que nos escuche y que la experiencia se nos organice, ¿no? Entonces, esa primera persona, pues, probablemente sí es una figura de apego, ¿no? Entonces, bueno, ahí también ya tenemos como esto más macro y nos vamos a lo más micro, pero especial, profundo. Teresa,
Ahí está. silencié sin querer. ¿Cuál es nuestra principal necesidad entonces con todo esto que vimos? Ya vimos lo macro, lo micro, justificando por qué requerimos nuevos modelos. Pues necesitamos tener desde este nuevo paradigma que es más relacional, donde el protagonismo está en los vínculos afectivos, tener un modelo. Alfredo Canevaro propone estas distinciones como que el modelo es la metáfora del paradigma, es como el paradigma aterrizado en una perspectiva, como en un esquema, ¿no? Después tenemos la metodología terapéutica, que ya es ese modelo, pero ya con una guía, como con una estrategia y con una descripción incluso más secuencial del proyecto. Después tenemos la táctica, que sería esta descripción secuencial mucho más detallada, o sea, qué hacer, pero cuándo implementarlo. O sea, por ejemplo, esto que les decía, primero citar a los papás, primero hacer sesiones diádicas, primero hacer una sesión familiar, o sea, qué, cómo, cuándo, basándonos en qué. Y por último estaría lo más detallado, o sea, si se fijan son niveles lógicos diferentes, que sería la técnica, que sería el cómo, o sea, cómo hacemos una actividad de instrumentos, hacemos una actividad sensorial, hacemos caja de arena, cómo lo hacemos, ¿no? Entonces, las primeras dos son ciencia y la 3 y 4 es arte, o sea, el arte que ya aquí en la táctica y la técnica va más allá de lo que un autor o una autora pueda proponer, es como cómo lo realizamos, es una cuestión muy artesanal, ¿no? Muy incluso como muy mágica, muy especial, muy profunda. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es como el esquema. Ahora vamos acercándonos cada vez más a estas necesidades y a este mapa guía. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos a la siguiente, que la siguiente es, bueno, o sea, ahora, ¿cuál es mi perspectiva profesional? Les dije que recorrí muchos caminos, ¿no? Para ahorita compartirles esto. Entonces, es parentalidad positiva, teoría del apego y círculo de seguridad parental, enfoque sistémico relacional, especialmente el del modelo del Centro Milanés de Terapia Familiar, perspectiva narrativa, neurociencias afectivas, el modelo de terapia de juego y de trabajo con emociones de Violet Oclander, y modelos de psicoterapia infantoparental, especialmente de Guadalupe Amezcua. Entonces, es como todo esto lo que para mí me ha ayudado a poder encontrar nuevos caminos. Entonces, para mí es una invitación también a que busquemos más y que le hagamos caso, como les digo, a esos como cortocircuitos, esas intuiciones de que como que por aquí hay otra cosa más, creo que por ahí, ¿no? Entonces, bueno, les comparto esto. Vamos a la siguiente diapositiva. Esta siguiente sería desde este paradigma de intervención familiar que co-construimos mi colega Mónica González y yo en el modelo vincular integrador, así le quisimos llamar, porque como les comentaba, lo vincular es el centro de este hilo conductor, integrador, porque precisamente integra muchas perspectivas, pero de una manera, pues, donde la coherencia justamente está en las relaciones y los vínculos. Entonces aquí, desde una perspectiva de resiliencia a nivel relacional, es acompañar el desarrollo de la parentalidad dentro de un escenario que funge como base y refugio seguro para explorar nuevas posibilidades. O sea, aquí es hacia los padres, hacia las personas cuidadoras, hacia quienes dan esa seguridad, desde ahí acompañar. Pero nosotros como terapeutas siendo esa plataforma que invite a explorar más. Y no es una plataforma que sea como tan directiva, o sea, da la base y confía en que hay posibilidades desde esa perspectiva de resiliencia relacional. Entonces, en este sentido es diferente a algunos otros modelos de intervención relacional donde lo que se hace es enseñar a los padres habilidades, porque es desde una perspectiva normativa, como esto es lo que tienes que saber. Aquí es una perspectiva de confianza en estas posibilidades y de acompañamiento desde esa confianza, ¿sí? Claro, con mapas guía, pero desde ahí. Y aquí el foco de los procesos, entonces se encuentra en el fortalecimiento de los vínculos afectivos dentro de la familia
y en la promoción de una red relacional nutricia fuera del sistema familiar, considerando necesidades y posibilidades del contexto. Entonces, se fijan, está todo, están los padres, están los vínculos y están las necesidades y posibilidades más externas a la familia. Y aquí este niño o niña no queda desdibujado, queda acompañado, queda contextualizado, no queda solamente en la relación vincular o de relación afectiva con quien es terapeuta, sino es la familia, son los cuidadores, ¿no? Entonces, ese es el paradigma. Ahora vamos aterrizándolo un poquito más. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora, dentro de este mapa guía, que ya dijimos, ya este es el paradigma, ahora dentro de los modelos, metodología, tácticas y técnicas estarían estos puntos. Yo les propongo 7 puntos que considero importantes para podernos adentrar en estos terrenos. Cada uno los vamos a ver por separado, ¿no? Entonces, uno es contextualizar, el segundo es acompañar el desarrollo de la parentalidad, el tercero son los cambios de segundo orden, el cuarto son el diseño de sesiones diádicas y familiares, el quinto son las técnicas activas, el sexto es la formación académica integral y diversificada, y el séptimo es un compromiso reflexivo. Y los vamos a ver con calma cada uno. Vamos a pasar al siguiente, que es el contextualizar. Este ya les platiqué un poquito más, pero a mí me parece que si no ubicamos a este niño, niña, estos padres, esta familia, dentro de un contexto donde hay una cultura, donde hay problemas estructurales y desde una perspectiva de interseccionalidad, entonces nos estaríamos perdiendo creyendo que todas las familias son iguales o son como nosotros las creemos que las vemos, ¿no? Desde nuestro mundo. Este esquema yo se los recomiendo muchísimo que lean un poquito más de esto, lo analicen, pero sobre todo que reflexionen acerca de esto. Este esquema lo propuso Kimberly Crenshaw en 1989. Ella es una abogada feminista que se dio cuenta que más allá del género había otras categorías que excluían y que oprimían a las mujeres y a otras personas y que nos hacen a veces esas categorías estar arriba, o sea, en el privilegio, o abajo, que es en la opresión. Y que si no vemos eso, estaríamos perdiéndonos creyendo que la perspectiva es generalizada para todas las personas y por lo tanto el abordaje, los tratamientos y demás, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan un poquito más, o sea, aquí hay cuestiones de raza, además del sexo y el género, de raza, de color de piel, de religión, del cuerpo o mente normativo, normativo, de formación académica, edad, apariencia, fertilidad, donde arriba, entonces, como les digo, estarían los privilegios. Entonces, necesitamos ver, o sea, desde cada familia, cada persona, cada contexto en el que estamos atendiendo, en qué punto está. Y nosotros, desde qué balcón estamos viendo. Entonces, vean un poquito más. Esta autora tiene incluso una plática TED, también está muy buena. Busquen más de esto porque a mí me parece, y lo pongo como número 1, una mapa guía de verdad muy útil. Por esto podemos darnos cuenta, por ejemplo, que hay familias que son más autoritarias, pero que son más autoritarias y que no podemos decir, ay, es que deberían de poner menos reglas. Pero si están en situación de guerra, necesitan ser más autoritarias porque tiene que prevalecer la supervivencia, ¿no? O por ejemplo, hay familias, me acuerdo que un maestro italiano del centro milanés, Higino Bossetto, nos decía que una vez una trabajadora social ya iba a decir que le quitaran, bueno, iba a promover que le quitaran a su hijita a una mujer migrante que venía de otro país y llegó a Italia, porque había detectado que tenía apego inseguro evitativo a través de la prueba de la situación extraña, ¿no? Pero después los terapeutas que también vieron el sistema general y vieron esta cuestión, se dieron cuenta que esta señora sentía que aún estando en Italia seguía estando insegura y creía que algunas personas de su comunidad que también la estaban persiguiendo seguían ahí.
Entonces ella, cada vez que salía a la calle, se separaba de su hijita, pero para protegerla. Entonces, como si no vemos el contexto, nos estaríamos perdiendo de una parte muy, muy relevante en la realidad y podríamos hacer efectos iatrogénicos, o sea, barbaridades a nivel de intervención, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de autoobservarnos y reflexionar nosotros desde qué perspectiva estamos, porque vamos a estar en algún punto de los privilegios y demás, desde qué perspectiva estamos y saber que estamos dentro, o sea, de cibernética de segundo orden es saber no que estamos como nada más como neutrales atendiendo a las familias, sino que estamos dentro, somos parte de esa misma dinámica. Entonces, eso sería lo primero, contextualizar, ¿sí? Ahora vamos al segundo punto, que sería acompañar el desarrollo de la parentalidad, ¿sí? Acompañarlo no es como, aunque las competencias parentales, que aquí las pongo como las vinculares, formativas, protectoras y reflexivas, que son las que proponen Gómez y Contreras, pero que también tiene antecedente de Jorge Barodi y Marjorie D'Artagnan. O sea, desde ahí no es únicamente como te voy a enseñar, aunque sean aprendidas y puedan desarrollarse, no es solamente yo te voy a decir cómo, es desde una perspectiva como de darte también esas seguridades, voy a acompañar mostrándote y poniendo el reflector en lo que sí estás haciendo, que sí ayuda, porque usualmente las familias multiproblemáticas, las familias multiasistidas, la idea que tienen sobre sí mismas es somos completamente incapaces, ¿no? Y ya están muy acostumbradas a las intervenciones y a los servicios de salud mental que ya se hace como una mutua codependencia. Pero aquí es una perspectiva diferente, o sea, aquí lo que buscamos es que las mismas familias se perciban distintas porque nosotras también las podemos ver diferentes, no las vemos como yo soy quien sé y te voy a enseñar lo que no sabes, sino vamos a observar y vamos a poner el reflector a lo que ustedes no habían visto y lo que haga falta, hay que ver de lo que tienen, cómo se puede transpolar o cómo se puede aprender, pero experimentando, ¿sí? El otro punto es acompañar la sensibilidad parental, como esa capacidad que pueden ir desarrollando padres y madres y personas cuidadoras para poder detectar las necesidades de su hijo, de su hija, digamos, interpretarlas no de una manera malévola, digamos de la manera más benévola posible, y oportunamente poder cubrir las necesidades, ¿no? Entonces, sensibilidad parental y mentalización, que es un poquito también esta misma cuestión relacionada, nada más no podríamos profundizar tanto en esto. El concepto de nutrición relacional, que también nos ayuda mucho a darle peso a esta experiencia que lo propone Juan Luis Linares, como esta experiencia no solo de dar, sino de sentirse sentido, o sea, de sentir que puedes leer lo que necesito y que me siento querido. Es una experiencia muy subjetiva y muy especial. Y nuestro rol dentro de todo esto es visibilizar los recursos y generar escenarios catalizadores de aprendizaje reflexivo. O sea, no es nada más lo veo y te lo digo, no, es lo experimentas, lo sientes y aprendes también a autoobservarte como papá o mamá. Vamos a la siguiente, que sería una perspectiva de cambios de segundo orden. La diferencia entre un cambio de primer orden y un cambio de segundo orden es que el cambio de primer orden se parecería más como a este autobús que ven ahí. Es como simplemente vamos al mismo rumbo, solo cambiamos un poquito de carril. Es como una familia que va porque no sabe cómo abordar un problema de conducta de su hijo, lo estaba castigando y entonces ahora va a terapia y entonces lo que hace es, en vez de castigarlo, le da premios. Es un cambio de carril, pero van al mismo rumbo, no se está trabajando la relación de forma profunda. Entonces esos son cambios de primer orden porque solamente están en un solo nivel, o están en nivel cognitivo, o están en nivel emotivo de las emociones, o están en nivel pragmático. Por ejemplo, en este caso nada más en nivel pragmático, en vez de castigos ahora hay premios, pero es lo mismo. Los cambios a nivel cognitivo, emotivo y pragmático de forma integrada, cuando puedo reflexionar, puedo expresar, puedo conocer mis emociones y necesidades y además puedo hacer cambios a nivel práctico, a nivel conductual, entonces se parece más como a esta imagen de la metamorfosis. Allá se convierte en algo diferente. Y precisamente lo que hacemos en este tipo de intervenciones
es trabajar sobre las relaciones. No dejamos de lado el síntoma, pero trabajamos sobre las relaciones, sobre las diadas, sobre los vínculos, sobre las relaciones en el sistema familiar. Entonces eso nos permite que ya no es que solamente cambiemos un poquito la ruta, sino que se transforme profundamente, ¿sí? Ahora vamos a la cuarta, que esta es una de las que vamos a profundizar en el curso del sábado 3 y el sábado 10, el punto 4 y el punto 5. Es el diseño de sesiones diádicas y familiares de intervención. O sea, hablábamos de que es importante incluir a niños y a padres, pero ¿cómo hacerlo si hacemos una sesión conversacional, los niños están incluidos? Si hacemos una sesión de juego, pero no permitimos que los padres se sientan con comodidad y con seguridad, entonces tampoco estamos utilizando un lenguaje como un lenguaje interfaz que genere esa conexión y esa experimentación. Entonces, con esto damos voz y voto a la presencia infantil, le damos valor a las estrategias prácticas en donde incluyen a los niños en las sesiones con los padres y consideramos las etapas de desarrollo relacional diádico y la experiencia de sincronía relacional. Esto es neurociencias afectivas. Estas son aportaciones de Gutstein, de Shelley, de Stern, de Siegel, que nos permiten saber digamos, en un desarrollo funcional saludable, en una diada de un bebé con su figura de apego, cómo se van conectando, cómo va ocurriendo esto del contacto visual, cómo la figura de apego genera esta corregulación, cómo se pone al nivel de pensar o tratar de acercarse a pensar o sentir como siente su hijo o hija, sin totalmente sentirlo, pero acercarse a eso, aproximarse, para ponerse al mismo nivel y generar una experiencia de sintonía que juntos, cuando hacen sintonía, pueden provocar que surjan experiencias co-creativas, ¿no? Todo este proceso se le llama sincronía relacional. También hay otros autores que vamos a ver precisamente en el curso, que nos dan estas pautas para saber cuando nos llega una diada de una niña de 7 con su mamá o con su papá, en una perspectiva familiar donde los papás no saben cómo conectarse y la parte vincular y la parte formativa de sus competencias no está muy desarrollada. Entonces, ¿cómo saber desde dónde empezar? Empezamos desde contacto visual, empezamos desde corregulación, ¿cómo evaluamos la relación? Entonces, el diseño de las sesiones diádicas sí tiene una secuencia, sí tenemos una forma de acercarnos, pero no de acercarnos a nivel solo diagnóstico para decir están bien o están mal, no. Tiene una forma de acercarnos a nivel de ¿qué está pasando en esta diada? ¿Cuáles son los recursos? ¿Qué necesitan? ¿Qué experiencias podemos promover, generar, estimular, digamos, como en zonas de desarrollo proximal, para que esta mamá pueda corregular, ponerse al nivel, al ritmo de su niño o su niña, y entonces este niño o niña pueda sentir esa seguridad para fortalecer su vínculo afectivo? O sea, esta parte es fundamental dentro del proceso. Y estos son como digamos, las partes más milimétricas, microscópicas, interesantísimas de las relaciones diádicas, que en conjunto, si lo hacemos así como una telarañita de fortalecer esos hilitos, entonces vamos a generar que puedan tener estas familias la posibilidad de tener mayor sensibilidad parental, de los papás estar más seguros para tener competencias parentales y de estar funcionando como sistema de una manera mucho más, pues mucho más saludable, digamos, ¿no? Y en eso necesitamos saber si trabajamos con las diadas, con las triadas, con las familias, o también saber cuándo tocarán sesiones individuales o solo parentales. Esta parte del diseñar que tiene que ver con la estrategia, con la táctica, con la técnica, es algo que vamos a revisar precisamente estos 2 sábados. Vamos a pasar al punto 5. El punto 5 se refiere a la implementación de técnicas activas. Es como un subpunto del 4, digamos, ¿no? Que las técnicas activas le llamaríamos también técnicas de acción expresiva.
podríamos llamar que hay muchas técnicas de psicoterapia, simplemente el parafraseo es una técnica, pero el que sea una técnica no significa que incida en los niveles pragmático, emotivo y cognitivo. Puede ser que solamente incida en lo cognitivo y emotivo, pero en lo pragmático no. Entonces, las técnicas activas son las que buscan impactar desde los 3 niveles para generar cambios de segundo orden, y donde en especial en trabajo con infancia y adolescencia, pero especialmente en infancia, trabajamos mucho con el cuerpo completo. O sea, con el cuerpo, con las manos, con el movimiento, donde no hay solamente el hablar acerca de lo que siento, de lo que pienso, sino es moverme, elegir, dibujar, pintar, conectar, construir. Estas técnicas activas son las que movilizan toda esta teoría, todos estos paradigmas, todas estas estrategias. Entonces, incluimos metáforas también, juego simbólico, pero no dejamos de conectarlo con las emociones y con la reflexión. O sea, por eso lo hacemos todo eso, a veces en una sola actividad o en una sola sesión, tenemos estos 3 niveles incluidos. Por eso tienen un impacto muy profundo y contundente. Podemos hacer técnicas que estén orientadas hacia lo sensorial, o sea, hacia trabajar con los 5 sentidos, con la voz, con el movimiento, con la respiración, de forma diádica. Imagínense qué potente, o sea, de una forma en la que se sientan padres y con sus hijos o hijas con mucha comodidad, pero aprendiendo mutuamente este lenguaje tan vivo que es la corporalidad y lo sensorial. Hacemos también experiencias y técnicas emotivas donde están incluidas las emociones y que no están despegadas de las sensoriales. O sea, puede haber una técnica sensorial, pero que también abordemos emociones. O sea, no están separadas, pueden estar integradas. Técnicas co-creativas, o sea, co-creativas puede ser construir juntos, pintar juntos, crear un juego de fútbol o de pelota de forma conjunta, de una diada, una triada, una familia, o estratégicas, las que también tienen un toque más cognitivo pragmático de qué nos está pasando como familia, qué creemos que tenemos que mover, como desde un sentido de urgencia, acompañando a nosotros como una especie de arquitectura familiar. O sea, acompañamos a la familia a que tenga esas posibilidades desde la resiliencia relacional para moverse hacia otras perspectivas. Entonces, creo que eso es lo que más nos puede ayudar a tener como esos pasitos más claros, que no son solo de perspectiva como los primeros 3 puntos que les dije. Estos son más prácticos, más útiles, y que los vamos a abordar precisamente en el curso. El 4 y el 5 van a ser nuestros puntos clave para abrirnos más la mirada, digo de forma introductoria, porque tampoco se puede así todo, pero para que ustedes sepan, o sea, qué hay, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos diseñar y qué efectos útiles tiene. Yo les puedo decir que desde que trabajo con esta perspectiva diádica, familiar, desde las competencias parentales, a mí me ha parecido maravilloso cómo las familias a veces con un solo bloque de sesiones, o sea, entrevista de papás, 3 sesiones individuales de ese niño o niña de 8 años, una sesión diádica papá-hijo, mamá-hijo, una sesión familiar y una sesión de retroalimentación con los padres, donde a veces también hacemos video feedback a partir de la grabación que hago con las sesiones diádicas. Con eso, a veces tiene la familia. Y que es a veces diferente a mis expectativas, que yo creía que necesitaban más y que la familia creía que iba a necesitar más. Son procesos tan potentes por tocar todos estos niveles y tan profundos que de verdad se me hacen impresionantes en cuanto a su alcance. No son como solamente una terapia breve dirigida a un síntoma donde luego aparece otro y otro. O sea, trabajamos la relación, sí se aborda el síntoma, el malestar, pero desde niveles vinculares bien profundos. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les puedo decir maravillas porque es lo que he vivido con las familias en esta última etapa en que he trabajado de esta manera. Vamos al puntito 6, que sería una formación académica integral y diversificada. Ese es
pues creo yo la recomendación principal para que ustedes puedan crear sus propios caminos. O sea, yo les voy a platicar de este camino que co-construí con mi colega, con las familias, pero es para que se abran más caminos. O sea, si nos quedamos solo con un enfoque, con un camino, no evoluciona el conocimiento. Entonces necesitamos integrar más y compartirlo más. Entonces yo podría decir que en cuanto a conocimientos básicos, y a lo mejor ahorita ustedes que lo ven le agregarían más, es cuando trabajamos con infancia y adolescencia, a diferencia de cuando solamente trabajamos con una población de solo adultos y ya, individualmente, necesitamos saber de sistemas familiares, de teoría del apego, de parentalidad positiva, de neurociencias afectivas, de trauma, de resiliencia, de redes de apoyo, terapia de juego y narrativa, que esa es una parte que desde la perspectiva sistémica usualmente no se estaba incluyendo en las formaciones, en las maestrías en terapia familiar. Terapia de juego, narrativa sí, pero terapia de juego no. Y sí faltaba, pues, o sea, desarrollo infantil y adolescente, interseccionalidad, perspectiva de género. O sea, necesitamos desde todos los niveles nutrirnos. Y la verdad es que es una maravilla porque trabajando con infancia y adolescencia, podemos expandirnos muchísimo, podemos conectarnos más con otros profesionales, con educadores, con psiquiatras, neuropsicólogos, o sea, podemos ampliar muchísimo nuestro crecimiento personal y profesional, ¿no? Y va la número 7, que ya es la última, que en la 7 sería esto que ya pudimos revisar, con un compromiso, con una reflexión profunda y con una supervisión continua. O sea, y esto es el punto 7 es como transversal a los puntos anteriores. O sea, conectarnos de forma interdisciplinaria y con redes de apoyo profesional y personal también, o sea, nuestros propios terapeutas, el terapeuta para los propios terapeutas, quién cuida a los cuidadores, etcétera. Esa parte acerca de fenómenos complejos, o sea, esto de la interseccionalidad, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la platicamos? ¿Qué nos dice nuestra pareja también de esto que estamos viendo? ¿Cómo podemos mirar más allá? Contextos y problemas estructurales también, y eso no solamente con quienes están en nuestra misma área, o sea, de dónde podemos aprender más. O sea, tenemos un impacto político en las familias que atendemos, entonces, ¿qué más nos sirve para poder aprender? También, ¿qué más nos sirve para ampliar nuestra perspectiva bioecológica de las relaciones? O sea, de sistemas. El cronosistema, que sería como el momento temporal que estamos viviendo, como un ejemplo fue la pandemia, y el globosistema, o sea, el globosistema que también incluye la ecología, lo que estamos haciendo al medio ambiente, etcétera, ¿no? Esto lo asociamos mucho con la teoría de Bronfenbrenner. O sea, todo esto, o sea, ¿qué nos permite ver? Y entre más veamos, mejor podemos atender a las familias. ¿Y qué nos pasa como personas, o sea, la persona, el terapeuta, ante esta complejidad? O sea, esto que permee cada una de las guías que les comenté previamente, ¿no? Entonces, creo que con eso es como podemos de alguna manera estar con mayor claridad para poder intervenir. Y por último, ya no me faltan 2 diapositivas para pasar al momento de las dudas y reflexiones. Con todo esto, tenemos como dentro del paradigma una idea diferente respecto a la psicoterapia familiar, que sería la psicoterapia familiar orientada a los vínculos afectivos, planteada como un laboratorio relacional. A mí, yo cuando decía, ¿a qué se parece esto? Que es diferente a la típica terapia de juego para niños, terapia conversacional para adultos. ¿Qué es esto? Es un laboratorio relacional. No se trata de que en las sesiones hablemos de lo que ya pasó para poder planear lo que va a pasar en casa. Se trata de que en las sesiones sea un espacio seguro acompañado por un terapeuta que invite a experimentar, a probar, a autoobservarme. Ahorita le dije esto a mi hijo y cómo reaccionó y qué puedo ver de esto y qué funcionó mejor y ahorita que pude, por ejemplo, ponerme a ver cuando está construyendo su escena en la caja de arena y lo contemplé, se ve, o sea, por ejemplo, cuando yo les muestro el video y que hago video feedback, se ve que fue una potencia tremenda el sentirse contemplado, contemplada para un niñito, o sea, es como así, o sea, que los papás vean eso y que sientan, se observen,
que pueden hacerlo es un laboratorio, o sea, y generar este laboratorio que sirva para transpolar la experiencia que ya se vivió ahí en sesión fuera de casa, es una de las experiencias que precisamente creo que potencian esta posibilidad de cambios de segundo orden y de que los procesos en familias que ya tienen recursos puedan ser mucho más breves, pero no por ser breves que dejen de ser profundamente impactantes para su experiencia relacional, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, les dejo con esto que, bueno, esta es la penúltima. Aquí, fíjense, es una propuesta diferente dentro de este paradigma en cuanto a la secuencia temporal, o sea, en cuanto a cómo empezar y terminar los procesos, especialmente para padres y madres. De las necesidades actuales en las relaciones vinculares entre papá y mamá con su hijo e hija, que eso los mueva hacia el descubrimiento y construcción de recursos, como pude verlo a los ojos, ahora ya pude guiarlo, ahora me escucha más, pero también porque yo lo veo más, también porque me acerco más, ¿no? Y todo esto para generar nuevas narrativas respecto a mí como papá o mamá ahora, y también respecto a mi historia de crianza, las dos cosas. A veces hay papás o mamás que no se animan a trabajar su historia de crianza de su familia de origen porque les da mucho miedo, pero si empezamos a trabajar un poquito acercándonos a sus posibilidades desde la resiliencia relacional actual con sus hijos, entonces es como esa plataforma, esa base segura que me invita a ir atrás, pero incluso ni siquiera ir atrás como de la misma manera en la que estaba, ir atrás y ver la perspectiva desde una visión diferente, ¿no? Para mí ha sido un acompañamiento diferente al primero trabaja tu historia y luego vas a ser mejor papá. Yo tendría una idea distinta, ¿no? Y sí, deben trabajar sus patrones transgeneracionales, pero para empezar a trabajarlos como base segura, puede empezar a ocurrir un cambio desde del momento actual, que también los papás y mamás tienen prisa, o sea, necesitan también saber qué hacer con lo que ya tienen como síntomas o malestares en su momento actual como padres o madres, ¿no? Y bueno, les dejo como último punto, si una sociedad valora a sus niños, deberá cuidar a sus padres como tesoros, que es frase de John Bowlby que me encanta y de verdad nos hace ver, acoger a los papás desde una mirada diferente y admirar, porque yo de todas las familias de verdad les he aprendido muchísimo de cómo le hacen, cómo generan cambios, cómo han sostenido y cómo a veces ellos necesitan un sostén, una base segura, más allá de que vengan a que nosotros les digamos que están haciéndolo mal, a que los confrontemos y que les digamos cómo lo deberían de hacer desde acá. Entonces, bueno, pues con esto yo termino. Quedo en espera, digo, tenemos 10 minutitos para dudas, reflexiones, preguntas. Ya sea si quieren, digo, unas 2, 3 personas si quieren participar así abriendo su micrófono. Digo, sé que hay muchos comentarios, ya no alcancé a verlos, pero no sé si, Catalina, hay alguna pregunta importante en los comentarios o alguien quiere participar directamente como ustedes quieran. A ver, Salamanca Ramírez, ¿que tienes una pregunta? Sí, lo puedes poner en el chat. A ver, espera, Salamanca. Y bueno, aquí, bueno, si la pones la pregunta, Salamanca, muchas gracias por sus comentarios. Aquí, bueno, también Claudia dices, soy trabajadora social, puedo hacer psicoterapia. Puedes hacer intervenciones familiares valiosísimas y son intervenciones que en muchas ocasiones los psicoterapeutas no podemos hacer como a veces, o no las hacemos frecuentemente, como hacer visitas a las casas, conocer más del contexto, o sea, las intervenciones pueden ser maravillosas. Para hacer psicoterapia sí creo que se necesita una formación como psicoterapeuta y no solo en psicología, sino como psicoterapeuta, porque sí hay formaciones que requerimos tener, ¿no? En trauma. Ahora, si tienes formación en psicoterapia, además de ser trabajador social y te formas en psicoterapia, en trauma, en apego, bueno, pues también es una posibilidad, ¿no?
¿Y puedo adherir esto a una arteterapia? Claro, por supuesto que sí, y totalmente también. O sea, esta parte técnica sabiendo las limitantes que tenemos, ¿no? O sea, hasta dónde podemos llegar cuando es parte de una arteterapia o cuando es parte de una psicoterapia, pero las técnicas, por supuesto que sí pueden ser útiles. Muy bien. No sé si hay alguien que quiera abrir el micrófono. Valesca, tú tienes la mano. Hola, buenas noches. Mi nombre es Valesca, soy trabajadora social. Mira, yo tengo una duda con respecto a la intervención familiar con adolescentes, porque yo estaba revisando la diapositiva y hacen mención, claro, que efectivamente sería pertinente incluir a los niños y niñas en las sesiones vinculares, pero yo trabajo en un liceo y es como muy complejo poder intervenir entre un adolescente con los padres y los madres o cuidadores. Claro, y es que en el contexto de la terapia con adolescentes hay un encuadre diferente. O sea, ahí es un encuadre donde se busca más que haya sesiones individuales, pero puede ser que también, porque tienes que cuidar muchísimo la confidencialidad, porque es algo bien delicado para los adolescentes. Exacto, pero ahí, sí. si hay alguna sesión que el adolescente está abierto para que ocurra con papá o mamá, es mucho mejor hacerlo con técnicas activas que hacerlo como una sesión conversacional en donde sientan que va a pasar lo mismo que ya pasa en casa, que es sermones de papás y que sucede lo de siempre, ¿no? Por ejemplo, con adolescentes exacto. Trabajo mucho con caja de arena, trabajo con tarjetas Dixit, o sea, trabajo con otras técnicas activas, pero especialmente diseñadas para que las sesiones vinculares tengan un toque de mucha seguridad emocional. Entonces sí, también esto ayuda para cuando dentro del contexto y el encuadre de las sesiones se busque invitar a los padres para un objetivo especial. Muchas gracias. Creo que no lo estoy diciendo tan mal. Muy bien, Vanessa. ¿Y alguien más que quiera preguntar, participar? Ay, bueno, pues muchas gracias por los comentarios. A ver. Por aquí yo, Teresa. A ver, Milene. Ajá. Sí, hola a todos. Buenas noches ya. Quería hacer una consulta. Lo que pasa es que todo el rato que te escuché mencionar, ¿no es cierto?, estas técnicas y este trabajo que me pareció muy interesante, me surgía la imagen ya de justamente de las familias multiproblemáticas o con múltiples vulneraciones. Y sobre todo cuando se trabaja la corporalidad, la sensorialidad, ¿cómo se hace cuando entonces hay familias donde esa sensorialidad y corporalidad está dañada? Por ejemplo, en situaciones de maltrato físico, en situaciones de violencia intrafamiliar, contextos, ¿no es cierto?, donde el maltrato es validado, es naturalizado por la familia. ¿Cómo claro, entonces claro. se Sí, por llega a supuesto que toda esta parte técnica no tiene sentido si no analizamos el contexto. Entonces, incluso para invitar a padres o madres o persona cuidadora a una sesión vincular, incluso hay contraindicaciones, cuidados, precauciones. O sea, no siempre es viable hacer una sesión de este tipo con alguien que no está siendo una persona que ofrece seguridad de la más básica, o sea, la seguridad protectora a ese niño o niña. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado si invitamos, si no invitamos, ahí es una cuestión de muchísimo criterio, reflexión, supervisión y demás. Y además, ¿qué hacemos? Por ejemplo, estas cuestiones de corporalidad, por supuesto que son delicadas con ciertas personas que han vivido experiencias traumáticas cuando hay maltrato. Entonces, una de las características principales cuando hacemos sesiones vinculares y vemos que es pertinente y prudente hacerlas, es que nos acercamos desde las maneras más seguras posibles. Incluso yo tengo la premisa de que cuando un papá o mamá se sienten seguros en la sesión, o sea, por ejemplo, van a hacer un juego con los que se sienten bien, con los que no se sientan amenazados, también van a ofrecer seguridad en ese momento. Entonces yo busco todo eso. Incluso una de las preguntas que hago en las primeras entrevistas con los padres es, o sea, ¿a ti qué te gustaba jugar? ¿O qué te gusta jugar? ¿No? Entonces me gustan los Legos. A lo mejor va a ser una de las opciones que yo utilice, de los materiales que yo utilice dentro de este contexto de sesión vincular,
para que ese papá o mamá también sienta seguridad. Entonces, para mí, la seguridad es así el punto básico para diseñar cualquier sesión o para generar una sesión vincular. Sí, pero sí tocas un punto bien importante que no es general a todas las familias. Gracias. ¿Alguien más? Salamanca. Y ahora sí tienes tu pregunta. Ah, tienes tu pregunta. ¿O eras quien decías de lo del micro? Ah, sí. Ah, ¿qué significaba para la perspectiva de cibernética de segundo orden? Desde la perspectiva de la teoría sistémica, la cibernética de primer orden es la visión donde el terapeuta es una figura neutral y está externa al sistema familiar. O sea, es como si lo pudiera ver desde afuera, ver las relaciones, las conexiones, hacer indicaciones y demás. Esa era una perspectiva de inicio cuando la terapia familiar empezaba. Pero después se empezaron a dar cuenta que había otra perspectiva diferente, que es el terapeuta, una vez que es terapeuta de una familia, ya es parte del sistema, está inmerso, ya no es una figura neutral. Entonces, de repente tiene que hacer esto como desde los grupos de supervisión o de autoobservarse cómo es que está dentro. Yo, por ejemplo, cuando hago juegos con la familia y yo entro a ese juego, por ejemplo, un juego de mesa rapidito, que hago al inicio de la sesión para entrar en calorcito, o sea, yo trato de entrar, pero no observando a la familia. Yo también sé que estoy ahí, ya entro a ser parte de esa dinámica y también trato de sentir, porque lo que yo siento en ese momento muy probablemente tiene que ver con una resonancia de lo que ellos sienten. Entonces, sé que eso ya me hace ser parte del sistema y de la dinámica invariablemente. Siempre somos parte, nada más no siempre somos conscientes, creemos que somos neutrales y objetivos. Entonces, cibernética de segundo orden es la perspectiva, la conciencia de que somos parte del sistema, no elemento externo. No sé si eso te da claridad, Milene. Y bueno, tiene un rol más activo. Bueno, ya hay como preguntas más concretas, pero se me está acabando el tiempo, pero bueno, tal vez algunas de esas pudieran quedar más claras en el curso, ya como de situaciones más específicas. Cuidado, me lo toca. Y bueno, alguna página en donde podamos conocer más del tema. Bueno, no hay tanto de este tema. La página de mi colega Mónica y mía es Modelo Vincularte. Ahí buscamos hacer publicaciones de los vínculos afectivos. También les vamos a dar material complementario en el curso del sábado 3 y sábado 10 en cuanto a esta parte, pero sí podría decirles que, o sea, hay como materia complementaria como de neurociencias, de sistémico, así, algo integrado. Estamos en el horno con estas cosas en cuanto a la producción ya escrita, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos en tiempo. Catalina, no sé si va a haber algo de lo del sorteo porque ya estamos a las 5:30. Sí. Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a la expositora Teresa Lomelí por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. A continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Ahora compartiré pantalla para hacer el sorteo. En el lado izquierdo está el QR donde también pueden acceder a el certificado. Y aquí está el sorteo. Camila Nicole Valderrama Chávez. ¿Está? Y noticias. Yolanda Chávez.
No está. Saray Piña. Tampoco está. Nicole Andrea Morales Correa. Tampoco está. Irmgard Hauser. ¿Estará? Tampoco. Fabiola Astete Becerra. Al agua. Está complicado hoy. Alma Rocío García. Al agua. Yo, aquí estoy. Felicidades. Muchas gracias. No es que no podía, Muchas con los felicidades. nervios no Bueno, podía poner el micrófono. bueno, te damos Felicidades. las felicidades correspondientes y te comento que el día de mañana te van a contactar la encargada para hacer efectiva la beca. También agradecemos a todos y todas las presentes Muchísimas por la gracias. participación de esta charla y por supuesto a Teresa por compartir con sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.